7 de la mañana con 29 minutos. El día de ayer se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. 25 millones de personas son víctimas de este delito. La comercialización de seres humanos es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Las bandas criminales obtienen hasta 150.000 millones de dólares anuales producto de este delito según las Naciones Unidas. Y nuestro país no está exento de esta realidad. Entre 2017, enero de 2017 y julio de 2019, un total de 332 víctimas de trata de personas se han registrado según el Ministerio del Interior. Tenemos a Margarita Carranco con nosotros. Ella pues tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, es activista y por supuesto el día de hoy nos acompaña para abordar este tema. Ya vemos las cifras, son alarmantes y que está presente en nuestro país. Se han hecho registros desde distintos lados, las víctimas o las cifras no siempre coinciden, eso quizá también es una dificultad para el tratamiento y el abordaje de este tema. Sin embargo, se ha propuesto hacer un cambio de política pública para enfrentar la trata de personas. ¿Cuáles cree usted que son los cambios necesarios que se deben dar en el país para mejorar este sistema de prevención y luego ya de castigo de este delito? Bueno, la política tiene que ser abordada de manera integral y desde un enfoque de derechos. Para ser abordada de manera integral y desde un enfoque de derechos, tiene que determinar acciones primero de prevención. ¿Cómo prevenir para que esto no suceda? Ya sucedió. ¿Cómo proteger a las víctimas del tráfico de trata y tráfico de personas? Luego de eso es cómo atender a esas víctimas, luego de protegerlas, recuperar su proyecto de vida y luego trabajar el tema de la reparación de derechos y finalmente la sanción a quienes son responsables. Es decir, tiene 5 componentes una política pública y tiene varios responsables, empezando por la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, la comunidad, desde el lado de la sociedad civil. Y desde el otro lado está el gobierno nacional, los gobiernos locales, tanto provinciales, parroquiales, cantonales, etcétera, de tal manera que todos somos responsables y tenemos una tarea que hacer para trabajar la prevención, la protección, la atención, la reparación de derechos y la sanción en este gran delito que es la esclavitud del siglo XXI que todavía existe. Es importante abordar qué implica la trata de personas porque vemos las cifras, 332 personas en nuestro país, la mayoría de ellas mujeres, hay que decirlo, pero ¿cómo ingresan a este mundo? ¿Cómo son captadas por los tratantes? Simple y llanamente la situación socioeconómica, la situación emocional, las relaciones con los padres, la relación con las madres, la relación con los profesores, la relación entre amigos, entre amigas. Si estas relaciones son resquebrajadas, no hay afecto, no hay cariño, no hay confianza, los maestros también no tienen una relación amigable con los alumnos, etcétera. Si no existe confianza, afecto, amor en este proceso, resulta que ellas rápidamente, al estar resquebrajado su relación familiar, en el sistema educativo no son escuchadas, etcétera, etcétera, se encuentran totalmente solas. Los tratantes captan, investigan antes a las personas que las van a captar. Y entonces investigan su situación educativa, su situación familiar, etcétera, etcétera, y inmediatamente, si no es presencial, ahora las redes sociales cumplen un papel impresionante. A través de las redes sociales son captadas, encantadas, porque les mienten. Hay todo un sistema que está creado para mentirles, encantarles sobre otro mundo, sobre otra situación en la que puede vivir, porque la situación que está viviendo no es la adecuada y por lo tanto empiezan todos los encantos. Existen enganchadores que las llevan, las ubican y luego las explotan. El rato menos pensado se encuentran explotadas. Se recuerden, cuando yo fui concejala, se presentaron 2 casos de 2 espacios fuertes donde inclusive se construyó una ordenanza municipal de prevención y atención a víctimas de trata y tráfico de personas. El caso La Luna y el caso Doll House. 2 casos con realidades diferentes para clientes diferentes, el caso La Luna para clientes de sectores populares y el Doll House para gente de clase media alta, la mayoría colombianas que vinieron engañadas, buscando ellas trabajo, mejorando su condición en estos procesos migratorios, terminaron en una casa en la Floresta o en la Vicentina, no recuerdo este rato,
clasadas, escondidas, hasta que una de ellas salió y denunció ese caso. Entonces, son engañadas, la mayor parte de ellas son engañadas, y las redes sociales cumplen un papel importante en esto, y que hay que tener cuidado, y la policía especializada en el tema de trata y tráfico tiene que estar pendiente y estudiando e investigando cómo funcionan estas redes y cómo trabajar la prevención para que las redes no capten a las víctimas de trata. Usted hablaba de un tema que hoy está mucho más presente, y es el tema de la migración. ¿Cuánto ha abonado los procesos migratorios irregulares que se están dando en este momento para que se consoliden estas redes de trata en el mundo entero y por supuesto en nuestro país? Bueno, el tema migratorio no existe solo ahora, ha existido toda la vida y son forzados. Tuvimos migración colombiana forzada por todos los conflictos, digamos, de la guerrilla, y ahora tenemos a la población venezolana, etcétera, etcétera. Contribuyen, porque muchas veces hay, digamos, somos ciudades más de paso que de estadía en el tema del tráfico de personas y la trata. Muchas veces nuestro país es un puente para salir, cuando hay facilidades al menos en temas migratorios. Yo me alegré el día de ayer, María Paula, como ministra, están tratando de organizar de mejor manera la ley de movilidad humana. No va a ser retroactivo, es decir, que la población venezolana que está cumpliendo con los parámetros mínimos, porque es un derecho, así como nosotros tenemos a nuestros ecuatorianos en otros países, es un derecho este tema de la movilidad, pero de todas maneras también está atravesado por que cuando hay demasiada libertad, los tratantes empiezan a multiplicarse y empiezan a sobre todo porque las personas que vienen están en una situación de vulnerabilidad, vienen sin dinero, vienen sin documentos. Y son, digamos, con mayor facilidad se las capta y se las utiliza para el tráfico sexual. Pero sí llama la atención casos como el que se detectó hace unos meses en nuestro país, cuando una madre, una mujer, vendió a 3 de sus hijas a un tratante a cambio de un terreno y algunas otras pertenencias. ¿Cómo se entienden estos hechos que están ocurriendo y cómo se detectan y previenen estos casos? Tuvimos también, en la época que yo estuve de concejala, también la venta de 2 hijas en Santo Domingo de los Colorados, a un tratante. También hubo un caso similar. La pérdida de valores, la pérdida de principios, el amor infinito que uno debe tener a los hijos no puede llegar ni siquiera por límites de situación socioeconómica. O sea, así estés en la crisis más grande, tus hijos tienen que ser protegidos todo el tiempo, pero desgraciadamente la ausencia de estos principios, de estos valores, de este amor infinito que uno puede tener a la vida, hace que muchas personas también utilicen a sus propias hijas. Teníamos el caso de una persona que distribuía, entre comillas, arroz, digamos, al mayorista, tenía a su hija en un cuarto aparte, que era víctima de trata por su propio padre. Pero son los casos más frecuentes los de explotación sexual, pero existen también otro tipo de casos de explotación. De explotación laboral, hay muchísimos casos igualmente, niños, niñas, adolescentes, jóvenes que son captados, llevados a otro país para explotarlos laboralmente y ganar dinero de esa manera. También el tema del tráfico de órganos, la pérdida de niños, la desaparición de niños para el tráfico de órganos, también eso es otro tema. Temas inhumanos que no pueden permitirse. Entonces yo creo que aquí el mensaje es, sí, ¿desde cuándo tenemos este tema? Preguntémonos, autoridades nacionales, locales, familia, medios de comunicación, comunidad, ¿qué estamos haciendo por el tema? Porque se pierde un proyecto de vida. Cuando yo dirigí y presidí la Fundación Nuestros Jóvenes y me dialogué con varias de las chicas en el hogar en la mitad del mundo, es de escuchar los dramas humanos, la pérdida de un proyecto de vida. Tiene que haber una atención psicoterapéutica en la atención, protegerla y atenderla inmediatamente para recuperar ese ser humano, esa vida de esa chica, porque inclusive muchas de ellas tienen a hijos de los explotadores o de los clientes y muchas veces están sin saber qué hacer con su vida. Y ahora que se va a dar ese tratamiento para generar una nueva política pública, sí es importante que se relacionen, por ejemplo, el tema de desapariciones, que a veces muchas personas, cuando se pierde una chica, se pierde un adolescente, la policía no siempre actúa de la mejor manera en primera instancia, dudan de que se habrá ido con el novio, etcétera, y no actúan rápidamente para poder encontrarla y para poder evitar que se consoliden estas redes de trata. Lo primero que se le ocurre a la policía
y al entorno en general, cuando alguien desaparece, se fue con el novio, es una niña rebelde, ¿dónde estará? En algún lado ha de estar, etcétera, etcétera, pero no se dan cuenta que el gran porcentaje de la desaparición de las chicas, también hay un porcentaje de chicos, adolescentes y niños, del 17% de la totalidad de tratantes, porque también hay un tráfico de adolescentes y de niños también. Entonces, siempre viene a otra especulación, cuando la primera especulación, inclusive para atenderlo de mejor manera, con la policía especializada, es el la peor fiscalía escenario. especializada, hay que pensar en el peor escenario. Y muchas veces han sido rescatadas y descubiertas y han estado en situación de trata y tráfico dentro del país o fuera del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El día de hoy. Es importante abordar este tema y que también en nuestros hogares nos replanteemos los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos. Margarita Carranco, activista de derechos humanos, con quien cerramos el día de hoy nuestro espacio de primera impresión. A ustedes gracias siempre por permitirnos acompañarles a través de Pública FM, Ecuador TV y Gamavisión. Hasta pronto.